Y ahora voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es médico ginecólogo nacido en Buenos Aires, esposo, padre y sobre todo, como leí hoy en un comentario de Facebook, alguien que se jugó. Este médico que hace algunos años fue imposibilitado para poder trabajar y ejercer su profesión porque se ha negado a practicar un aborto. Resguardando la vida de la madre y de su bebé. Entonces, hoy te vamos a presentar la historia contada por su protagonista, el doctor Leandro Rodríguez Lastra. Muy buenas noches, doctor. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio y muchísimas gracias por su tiempo y poder compartir con nosotros su historia. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días para quien corresponda, dado que, como decía Sandra, esto está llegando a todo el mundo, ojalá que así sea, ojalá que la gente pueda estar atento a lo que uno puede transmitir desde la experiencia, sin pretender ser una voz, digamos, única, sino humildemente una experiencia de vida que puede alcanzar a todos y que ojalá deje algún mensaje o alguna idea dando vueltas por esas cabecitas. Eso va a ser, siempre es, cada vez que estoy en una conversación, sobre todo en una conversación en un grupo tan ameno como este. Para mí es la intención fundamental, que la gente en lo posible se pueda llevar algo, y ese algo es alguna idea que pueda movilizar a cambiar un poco esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Así que un gran abrazo, gracias por invitarme. María Eugenia, un placer enorme. Esteban, Elizabeth, para mí también. Buenísimo. Y bueno, sin lugar a duda, Doc, yo pienso que va a ser una excelente charla. Así que los dejo en Junta Médica y nos vemos luego. Hasta luego. Bueno, bienvenido, doctor, nuevamente. Buenas noches Muchas a todos. Buenas noches, doctor. Y bueno, para empezar, queríamos preguntarle y pedirle que usted nos cuente un poco de usted, de su testimonio de vida, un poquito para aquellos que no lo conocen, que nos están mirando y escuchando, para que puedan conocerlo, doctor. Bien, bueno, yo soy un médico, toco ginecólogo, como bien dijo Sandra, tengo 45 años, nací aquí en Buenos Aires y he vivido en el conurbano de Buenos Aires durante gran parte de mi vida, hasta que decidí ir a vivir, a probar suerte en el interior del país, persiguiendo ese afán que fue el que motivó, si se quiere, mi estudiar medicina. Yo soy parte de una familia de obreros, no había profesionales en mi familia, así que fui el primero que logró un título universitario. De manera que esta decisión de estudiar medicina, por supuesto que estaba muy cargada de muchas expectativas, que todas giraban alrededor de tratar de aportar algo a esta sociedad. Así fue que decidí probar suerte en Río Negro, en la Patagonia Argentina, y se dio la posibilidad de entrar a trabajar en el hospital de Cipolletti, Hospital Pedro Moillansky de Cipolletti, y allí fui hace no tanto, fui en el 2016, después de haber terminado mi residencia, jefatura de residencia, en el hospital de Adrogué, aquí en el sur del Gran Buenos Aires, y me dije, bueno, vamos a algún lugar tranquilo, tratando de buscar ese anonimato que uno pensaba que podía encontrar en el interior del país, y sobre todo el estilo de vida tranquila, buscando, tal vez resignando desde lo económico,
Uno sabe, para quienes nos miran desde otros lugares, en Argentina se dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y esa frase es muy cierta. De manera que en Buenos Aires están, como en las otras grandes ciudades de la Argentina, están las grandes posibilidades, sobre todo de trabajo. Yo decidí resignar eso e ir a buscar otras cosas, otras experiencias en la Patagonia. Como ustedes bien saben, esto no fue tan como yo lo pensaba, y apenas 9 meses después de haber llegado, en abril del 2017, he vivido una experiencia que cambió el curso de mi vida, y no solo en lo referente a lo laboral, sino también en cuanto a mis ideas, en cuanto a mi postura frente a la vida. Y más allá de lo duro que ha sido, eso no lo voy a negar de ninguna manera, ha sido muy duro, pero he aprendido mucho y creo que no estaría bueno que aquella experiencia tan dura quede guardada, archivada en un lugar sin poder expresarlo y sin poder llevar un mensaje, como dije recién, a la gente para que sepa qué es lo que está ocurriendo, para que saque sus conclusiones y para que vea que estamos, a mí me parece, y esto lo digo es una apreciación absolutamente personal, me parece que estamos a las puertas de un cambio enorme de paradigmas en nuestra sociedad, donde esta cultura del desprecio de la vida va a dejar lugar a una gran movida que ya está empezando, ustedes son partícipes de eso, eh, una gran movida de gente que le dice que no a la muerte, que sabe que lo primero que hay que proteger es la vida. Y creo que eso es lo que está comenzando, no solo aquí en Argentina, sino en gran parte de Latinoamérica, y si me apuran un poco más, podría decir que en el mundo está ocurriendo esto. Así que sabemos que a través de la historia, si miramos los grandes sucesos de la historia, sabemos que los primeros que iniciaron las luchas, cualquiera sea, no la han pasado bien. Tal vez a nosotros nos toque atravesar esta etapa, pero creo que hay un compromiso, porque creo también que sabemos que estamos detrás de una causa realmente justa y que justifica una actitud rebelde de nuestra parte. Así que creo que me entusiasma mucho pensarlo así, me entusiasma mucho saber que formo parte de esta gente que mañana seguramente nos verán como rebeldes, y nos miren tal vez de una manera extraña, pero pasado el tiempo creo que lograremos, eh, lograremos conseguir que nos den la razón. Muchas gracias, doctor. Si le parece, para aquellos que no conocen, quiere que haga un resumen del caso, un poco de cómo fue todo, y después usted nos va contando. Como usted quiera, sí. Bienvenido, Bueno, sí. el 29 de marzo del 2017, el doctor, estando de guardia, recibe un llamado de una médica del hospital de Fernández Oro, comentándole que tenían una paciente de 19 años, una paciente que había sido atendida por el Servicio de Salud Mental, que estaba cursando un embarazo no deseado producto de abuso sexual. El doctor en ese momento, debido a lo que le comentan, él pide un informe psiquiátrico de la paciente, a lo cual la médica le pasa con la psicóloga, y la psicóloga dice que eso no corresponde,
y ellos toman este pedido del doctor como una negativa a realizar el aborto no punible. La conversación termina ahí, cualquier cosa usted me corrige, doctor, y la médica y la psicóloga deciden enviar a esta paciente a un centro clandestino llamado La Revuelta, donde donde eran mujeres feministas, ninguna médica, ningún médico, que deciden recetarle y administrarle a la paciente el misoprostol, el Oxaprost, 8 comprimidos de misoprostol, sin ningún, cuando en ese entonces, en el 2017 estamos hablando, el aborto en la Argentina no era legal, si bien este era un caso de aborto no punible, envían a la paciente a un centro clandestino. El 2 de abril la paciente comienza a sentirse mal después de la cantidad de comprimidos de misoprostol que le habían administrado, y va a la misma guardia del hospital de Fernández Oro diciendo que se sentía mal. La médica de guardia la recibe, le coloca un suero y la deriva para el hospital de Cipolletti, donde el doctor Leandro Rodríguez Lastra estaba de guardia y recibe a la paciente. Bueno, doctor, ahí lo dejamos que usted siga contándonos. El doctor Esteban le va a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor Leandro? ¿Cómo le va? Un placer, bien, bien. Doctor, a raíz de lo que... ¿Se le cortó? Bueno. Sí. A ver, hola. No se te escuchó, Esteban. ¿Repito la pregunta? Sí, por favor. Bien. Mi pregunta es, ¿cómo recibe usted a la paciente ese día? Luego de, bueno, de todo lo que contó María Eugenia, ¿no? O sea, ¿cuál es el estado en el cual usted recibe a esa paciente en ese día? Bien, yo estaba de guardia aquel 2 de abril del 2017 y recibo un llamado telefónico que me avisan que mandaban a una paciente con estas características. La paciente vino en ambulancia, vino con un suero, la paciente tenía un semblante muy malo. Lo primero que hago, bueno, es ver sus signos vitales, por supuesto, y hacer una evaluación obstétrica. No olvidemos que el médico obstetra tiene 2 pacientes para atender. Uno es la madre y otro es el niño, independientemente de las circunstancias. Uno está en una guardia, en un consultorio convencional, tal vez uno pueda tener otra mirada de las cosas, pero siempre va a tener 2 pacientes para abordar. Esta paciente, como bien le dije, no presentaba un buen semblante, estaba muy dolorida. Cuando le hago la evaluación obstétrica, constato que el niño estaba vivo, no presentaba... Disculpe, doctor, yo omití decir cuántas semanas de embarazo tenía esta paciente. Sí, tenía 5 meses de embarazo, 22 semanas y media. A ver, ¿qué significa 22 semanas y media? Pensemos que a esta edad gestacional es un niño completamente formado, pero por supuesto que inmaduro. De hecho, es como si tuviésemos un bebé recién nacido, delgadito, del tamaño de la palma de nuestra mano. Aproximadamente esto es lo que mide ese niño. El problema principal era la salud de la paciente. Cuando uno, estando de guardia, recibe una paciente que refiere haber realizado maniobras abortivas, es lógico pensar que siendo de origen clandestino, uno no sabe con precisión qué tomó la paciente, si solamente tomó algo, si le metieron algo, etcétera, etcétera. Y tampoco sabe la dosis de lo que ha tomado. Esto, desde el punto de vista médico, es muy problemático. Por eso la preocupación
acerca de la salud de esta paciente, dado que podía derivar ese cuadro en una infección generalizada. Y esto puede ocurrir en los abortos clandestinos. Entonces, mucho más, sabiendo que la paciente estaba presentando una fiebre muy alta y su estado, como dije recién, no era el mejor. Entonces, ahí había un gran problema y una gran dificultad. Por otro lado, el niño, como dijimos recién, era una edad gestacional muy avanzada. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tiene que ver que sea una edad gestacional avanzada? Si contextualizamos, en el año 2017, como bien dijo la doctora María Eugenia, no existía el aborto libre, gratuito, el aborto legal. El aborto era ilegal, solamente se contemplaban determinadas causas para que el aborto sea no punible, pero nunca era legal. Había un protocolo, por ejemplo, del Ministerio de Salud de la Nación que regulaba el acceso al aborto no punible. Esto no significaba que el aborto era ilegal, insisto. Y en estos protocolos se hablaba de aborto. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene de particular hablar de aborto? Que desde el punto de vista médico, esta definición está dada por la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la muerte fetal en un embarazo menor de 22 semanas o con un feto menor de 500 gramos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué lo define así la Organización Mundial de la Salud? Por la sencilla razón que, pasados estos parámetros, ya existe la posibilidad de viabilidad del recién nacido. ¿Y eso qué significa? Significa que el niño puede nacer y vivir. Entonces, ¿qué pasaba, yendo a este caso en particular, qué pasaba si se producía el parto pretérmino? Ese niño iba a requerir la atención de los pediatras. Ese problema, lo digo entre paréntesis, ocurre hoy mismo también, cuando nacen por estos abortos legalizados, nacen niños y respiran y lloran y los tienen que dejar morir. Esa situación hace 3 años, 4 ya, era mucho más comprometedora para el médico. Imagínense que si yo tomaba una conducta de ese tipo, me iba a ver en un caso de mala praxis médica. Por lo tanto, esta era la complejidad del cuadro. Respondiendo al doctor Esteban, la paciente venía en un cuadro muy, muy complejo de salud, el cual no sabía cómo iba a continuar y cómo iba a derivar, y por otro lado, el embarazo que era avanzado, que obligaba a también velar por la salud del no nacido. Y esa fue la conducta que tomé, en un principio con mucho miedo porque no sabía qué iba a pasar. Si se complicaba el cuadro, iba a tener que seguramente intervenir quirúrgicamente. Eso no sabía lo que podía pasar. Cuando transcurrieron las horas, independientemente que los laboratorios al principio no eran para nada alentadores, el cuadro se fue, como decimos los médicos, enfriando. Es decir, fueron mejorando los parámetros vitales, bajó la taquicardia, bajó la taquipnea, es decir, el corazón ya no latía tanto, ya estaba más tranquila la paciente, nunca hubo sangrados, entonces uno se calmaba. Y ahí empezaba la otra parte, ¿no? Que era que, como usted bien dijo, había un requerimiento por parte de la paciente. Y entraba la evaluación de enmarcar esto en el contexto legal, si se quiere, de ese momento. No existía aborto, no existía posibilidad de aborto, porque ya habíamos pasado la edad gestacional de un aborto. En lo que existía en este caso era un parto pretérmino. Cuando uno explica cuáles son
los métodos de la interrupción del embarazo a edades gestacionales avanzadas, no es inducir un parto, porque si no nace un niño vivo. Aquí en la exposición del Congreso hubo un médico que fue bien claro, hay que matar al niño. El médico usó el eufemismo producir una asistolia. Asistolia significa corazón que no late, y corazón que no late es muerte. Sí. Aquí y en cualquier lugar del mundo, en el humano, en el perro, en el caballo o en la especie que sea. Entonces, los procedimientos para interrumpir un embarazo, que ya no es aborto, es matar al bebé dentro del útero y sacarlo a pedazos, porque así lo describe la técnica, que también está muy bien detallada en las guías de la Organización Mundial de la Salud. Yo no estoy inventando nada, ni estoy tratando de meter dramatismo. Estoy hablando, como siempre intenté hacerlo, desde la cuestión meramente científica, ¿sí? Dejemos de lado la parte ideológica, dejemos de lado la parte, si se quiere, sentimental, porque estamos hablando de despedazar a un bebé no nacido en el útero de su madre. Si se quiere, nos olvidamos de eso, nos quedamos en el procedimiento en sí. Y el procedimiento consta de estos pasos. Estos pasos eran imposibles de realizar en esta paciente. O sea, doctor, que vamos a repasar un poquito para los que nos están escuchando. A usted le llega una paciente con un embarazo avanzado, que para las guías de la Organización Mundial de la Salud, un embarazo mayor a 22 semanas ya no es un aborto no punible, sino un parto pretérmino, por lo que se llama viabilidad fetal, que si nace ese bebé, tiene posibilidades de vivir, y el doctor Esteban nos puede contar un montón de ejemplos de bebés en esa edad. Ahora yo te doy la palabra, Esteban, para que vos nos cuentes, pero quería resumir un poquito. La paciente llega con 39,5 de fiebre, cuando el doctor le hace un laboratorio con más de 17.500 glóbulos blancos. Para los que no saben, está hablando de que en algún lado hay una infección, o si no la hay que descartarla mínimamente. La paciente llega taquicárdica con 110 latidos por minuto. Para nosotros, para los médicos, nosotros ya ahí con una paciente así la englobamos dentro de lo que se llama un síndrome sistémico, o sea que puede haber una posible sepsis, que es una infección generalizada. No lo sabemos, pero necesitamos descartarlo. Entonces el doctor lo que hace es eso. Él hace cultivos, le pone antibiótico a la paciente y bueno, empieza a descartar una infección que después finalmente se descarta, pero el momento que llega la paciente no se sabe, porque la paciente había realizado maniobras abortivas, le habían realizado, y un aborto séptico, como bien dijo el doctor, tiene una mortalidad altísima, o sea, el riesgo de la paciente de muerte era altísimo. Así que el doctor lo que hace es salvar la vida de la paciente, estabilizarla a su paciente, que es la que llega, aparte del bebé, que son dos pacientes, porque si el doctor continuaba y realizaba el aborto, bueno, después vamos a preguntarle qué hubiera pasado, pero uno ya se imagina. Pero no sé si, Esteban, nos puedes contar un poquito que vos ves a los bebés de esa semana. Así es. Bueno, sí, yo seguí también el caso del doctor y leí el libro, este libro que tengo acá en mis manos, Cuando salvar la... habla, que cuenta que cuando él recibe a la paciente, hace una ecografía y el bebé tenía casi 22 semanas y pesaba 500 gramos. ¿Es así, doctor? No, ¿sabe qué? La paciente ya venía con esa ecografía en la mano. Esa ecografía era anterior. Era anterior. De hecho, ese fue un error en el que incurrió el juez de primera instancia. Dijo, pero la ecografía decía tal cosa, claro, pero el juez no se dio cuenta de que habían pasado varios días desde esa ecografía y también había avanzado la edad gestacional.
esa es uno de los errores garrafales que en pos de establecer una fundamentación ideológica, dejaron de lado, barrieron con todas las cuestiones técnicas, con todas las cuestiones académicas, que bueno, usted podrá seguir comentando detalles al respecto. Bien, o sea que era, hablando, o sea, para que la gente entienda, era recontra viable ese embarazo. Sí. Y usted escucha el latido del bebé, o sea que había vida. Y cuando Claro. yo hice mi rotación por neo, en la terapia intensiva de neo, teníamos bebé de 22 semanas y 500 gramos. Bueno, que lo que necesita para que el bebé salga de alta con su madre es tiempo, ¿no? Y muchas veces, y todos los años, en el mes de noviembre, se festeja el Día del Prematuro. Y bueno, esos chiquitos que han nacido 22 semanas, 500 gramos, 500 moneditas, todos los años en el hospital se festeja y uno ve los niños correr y los médicos mismos, los colegas dicen, ¿te acordás de fulano, mingano con 22 semanas, con 500 gramos? Y andan en el hospital haciendo desastre porque es una fiesta para ellos donde hay torta, globos y vienen todos los prematuros de distintas, desde 2 años o 1 año hasta 7, 8, 9, 10 años, y bueno, ese es el día para ellos, y bueno, rompen todo porque son niños completamente con vida, ¿no? Claro, claro, como dice Esteban, Así a las 22 que semanas... perdón, Esteban. lo que usted hizo, bueno, fue... que le decía que lo que usted hizo en primera instancia fue estabilizar la paciente que venía con un cuadro de infección generalizada, que la paciente podía llegar a morir en ese momento. Lo que usted hace, estabiliza a la paciente y, de hecho, bueno, como estabiliza a la paciente, el bebé sigue con vida. Es por eso que usted lo que hace es salvar a la paciente y, por ende, salvar al bebé, salvar las dos vidas. Así que, bueno, esa era mi acotación. Pero bueno, pero como esto es una charla, quiero hacer un pequeño paréntesis y bueno, yo acá mientras estoy escuchando, estoy viendo el chat de Su Voz Sos Vos y está estallando de diciéndole muchas gracias a usted, doctor, por salvar las vidas y por ser es nuestro referente, ¿no? O sea, lo que le pasó a usted nos impulsó a nosotros a seguir adelante y hay gente conectada desde La Pampa, Colombia, Francia, del Salvador, creo que hay, diciendo gracias, gracias, gracias. Así que el chat está prendido a fuego, Doc. Gracias. Muy, muy emocionante. La verdad que me moviliza mucho ver esta respuesta. Siempre digo, y si me permiten este pequeño comentario, que yo soy un afortunado, a pesar de haber sido víctima de una injusticia. Y mi fortuna es precisamente vivir una injusticia con tanta gente que me ha apoyado. Cuando en los primeros tiempos en los tribunales de Cipolletti se empezaba a golpear la gente en la puerta de los tribunales, me parecía no sé, surrealista, un relato de ficción. Sin embargo, saber que hoy hay tanta gente, y sobre todo alrededor del mundo, que me brinda palabras de apoyo, que me brinda palabras tan hermosas, muy, muy sentidas. La verdad es que a mí me emociona muchísimo y me hace sentir realmente una persona muy afortunada, porque sabemos que mucha gente enfrenta injusticias en la total soledad y en el olvido. Yo tengo esta fortuna y nunca, nunca voy a terminar de agradecer a toda la gente que me apoya, a toda la gente que me saluda. Así que
quería aprovechar esto para decirlo, porque para mí es importantísimo. Pareciera que no, pareciera una tontería, pero no sé, desde el gesto del pulgar para arriba, desde las cosas más pequeñas, uno siente un gran, un agradecimiento enorme para todos. Así que muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Bien. Bueno, queríamos lo que ya le había adelantado, que todos suponemos, por lo menos nosotros los médicos, qué hubiera pasado si igual en el estado que llega la paciente, con una probable sepsis, con este foco, bueno, como llega la paciente, que usted lo escribió muy bien, si usted igual seguía adelante con el aborto. ¿Qué es lo que hubiera Bien, pasado? lo que hubiera pasado, y no sé, yo en ese momento pensé que lo que hubiera ocurrido sería que estaría cometiendo mala praxis, para empezar. Los mismos protocolos de aborto no punible de aquel momento dejaban bien en claro la contraindicación de procedimientos en pacientes febriles, con leucocitosis, con taquicardia o con signos de infección. Literal de los protocolos, ¿no? Se ve que el juez omitió esa página de los protocolos a la hora de sentenciarme. Independientemente de esto, es muy difícil responder esa pregunta, María Eugenia, porque en medicina las cosas no son matemáticas, uno se basa por estadísticas. Como usted bien dijo, las infecciones de este tipo en los procedimientos de abortos, las sepsis, tienen una mortalidad del 80%. Si esto era lo que yo sospechaba, la paciente muy probablemente hubiese muerto. Pero, insisto, yo no me voy a rogar ningún milagro, ni mucho menos. Como le dije en su momento al juez, yo no sé si la paciente está viva gracias a mi procedimiento, pero nadie puede asegurar que ella no está muerta por mi procedimiento. Es decir, si yo hubiera procedido de otra manera, nadie puede asegurar de que la paciente hubiera estado viva. Por lo tanto, puedo decirles que el riesgo de muerte o de lesiones importantes para la paciente eran muy altas. Así que sabiendo los resultados y sobre todo basándome en las conductas que han tomado mis colegas, porque acá hay un detalle que es muy elemental y que parece que algunos lo dejan de lado. La paciente entró el 2 de abril, pero estuvo más de 60 días internada. Y en esos 60 días fue evaluada por varios médicos. Y ningún médico tomó una conducta contraria a la que yo había tomado. Esto no es vanagloriarme de nada, sino dejar en claro de que si alguien hubiese dicho, el doctor Rodríguez Lastra es un bruto, es un burro, es un animal, acá hay que proceder, el procedimiento se hubiera hecho, ¿sí? Uno no es infalible, uno es humano y se puede equivocar. El transcurso y sobre todo el desenlace de la historia mostró que uno no estaba equivocado. De manera que eso también es un aliciente, ni hablar del resultado, ni hablar de cómo terminaron las cosas. Pero no solo mis colegas, sino que cuando esta información llegó al Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, que tuvo que expedirse, la parte legal mostró un dictamen apoyando la conducta que yo había tomado. Esto también había sido presentado como prueba y también fue desestimada. De manera que no sé qué hubiese pasado, respondiendo María Eugenia a su pregunta. Lo más probable es que haya tenido lesiones importantes en la salud de esta paciente, por no decir la muerte, pero no lo voy a asegurar porque sería una conducta soberbia y no es mi característica. Muchas gracias, doctor. De hecho, perdón que lo interrumpí, en mayo la paciente es derivada a un médico que en la zona se lo conocía por realizar abortos
era el único médico de la zona que no era objetor de conciencia y que realizaba abortos, y el doctor no le realiza el aborto y le explica a la paciente que el embarazo era muy avanzado, mayor a 22 semanas, y que él no realizaba abortos en embarazos mayores a 22 semanas. Y le administra la misma medicación que usted le administró, que es la indometacina, y que por eso se lo juzga. Se lo juzgó y bueno. Así es, María Eugenia. Cabe aclarar que ese médico declaró en el juicio y lo que usted está diciendo lo dijo ante el juez. Así que esto no es misterio para nadie. Después del suceso del 2 de abril, sobre todo después de la denuncia de la diputada provincial, que fue la que derivó en el juicio, todos los médicos ginecólogos de la zona, esa zona se llama el Alto Valle de Río Negro, todos los médicos manifestamos nuestra objeción de conciencia. De hecho, yo no era objetor de conciencia, ¿sí? Esto me parece importante aclararlo, porque yo no tenía una determinación en defensa de la vida, ni mucho menos, porque para mí ser médico de por sí era defender la vida. Yo no necesitaba ningún mote ni de provida ni nada, porque la idea principal del médico es salvar la vida. Y tampoco me intimidaban ninguna otras cuestiones porque yo sabía que no estaba actuando por fuera de la ley. La ley siempre la respeté, de manera que ninguna de estas cosas motivaron a que yo ni nadie fuese objetor de conciencia. Lo que quedó en claro después de todo este suceso es que no se trata de leyes, no se trata de conducta médica, sino se trata de ideologías. Y eso llevó a todo el mundo a manifestar la objeción de conciencia diciendo, a mí no me van a juzgar mi trabajo por una cuestión, por una mirada ideológica, sino que mi trabajo vale por el propio ideal mismo, que es proteger la salud y proteger la vida de la gente. Y bueno, doctor, para los que no saben, seguimos contando un poquito la historia. A usted se lo acusa, se lo denuncia, se lo acusa, se lo lleva a juicio. El abogado, el doctor Damián Torres, presentan todas las pruebas de esto que estamos contando y hablando, todas las pruebas médicas, todo lo que se hizo, y finalmente al doctor se lo condena culpable. Mientras la doctora se lo condena culpable. ¿Cuál fue la carátula, doctor? Incumplimiento de los deberes del funcionario público. De funcionario público, donde se le impide realizar la medicina, o sea, se lo inhabilita en el sector público por 2 años y 4 meses, y prisión en suspensión por 1 año y 2 meses, cualquier cosa usted me corrige, doctor, mientras que a la doctora, que era funcionaria pública, y a la psicóloga que derivan a esta paciente a un centro clandestino, fueron denunciadas por grupos pro vida, pero sus causas fueron archivadas. A ellas no se las juzgó, no se las acusó ni condenó. A estas personas de la revuelta que suministran medicación sin ser médicas, o sea, ejercicio ilegal de la medicina, tampoco se las acusa y se las condena, pero al doctor que salva la vida de la paciente y del niño se lo acusa y se lo condena, ¿no? Ese es el resultado de lo que fue el juicio. Así que bueno, Esteban, le quería hacer una pregunta en base a esto también, doctor. Bueno, si quiere comentar algo. No, simplemente decir que fue así, el fallo fue bochornoso por donde se lo mire, los justificativos del fallo solamente giran alrededor de una cuestión ideológica, nunca establecen un análisis fáctico, un análisis de los hechos objetivos. Eso fue la primera instancia. En la segunda instancia, en el Tribunal Superior de Río Negro, hubo un tribunal, eran 3 jueces, una de ellas, la jueza abiertamente abortista, activista a favor del aborto,
se la recusó, no se hizo lugar al pedido de recusación. De hecho, ya sabíamos que iba a votar en contra por su posición. Los justificativos de esta jueza fueron también lamentables, siempre desde una cuestión ideológica, pero ahí se empezó a abrir una luz de esperanza, dado que uno de los jueces hizo un análisis objetivo, que es de lo que estamos hablando ahora, acerca de cómo fueron los hechos, acerca del cuadro que presentaba la paciente, y consideró que habría que liberarme de culpa y cargo. Obviamente que este fue el voto minoritario, porque los otros dos votaron en contra, así que esto llegó a la Suprema Corte de Río Negro, y en esta se repitió la historia. 3 votaron en mi contra, y 2 votaron en mi favor. Esto, insisto, abre un poquitito, ¿no?, la puerta para tratar de lograr un poco de justicia, ¿no? Lograr un poco de claridad en tantas cosas que se han dicho, que se han tergiversado, tratando de ensuciar no solo mi nombre, sino de ensuciar a los médicos en general, porque creo que este fallo no solamente es en mi contra, este fallo es contra los médicos, aquellos mismos médicos que hoy en día, cuando están en una situación parecida a la mía, les empieza a temblar el pulso, y empiezan a rondar los fantasmas de las consecuencias judiciales que pueden llegar a tener por todo esto. Así que eso es la situación, el análisis desde lo judicial. Creo, sinceramente, y esto es algo absolutamente personal, creo que la intención de juzgarme era precisamente esa, dejar en claro una sentencia ejemplar para aquellos médicos que pretendieran, en definitiva, tener un poco de ética, poner en práctica las razones lógicas y, sobre todo, que le habilitan el ejercicio de la medicina, y que no se opongan a esta determinación de imponer la muerte por sobre todas las cosas. Sí, lo entendimos así, doctor, porque, bueno, si uno mira, bueno, les recomendamos que lean el libro, pero, bueno, si uno mira bien cómo fue, la verdad es que no toman las pruebas, no toman los hechos, no toman todo lo que constaba en la historia clínica, todo lo que se ve es, a usted lo juzgan y lo condenan de una forma ideológica, y justo en un momento donde el tema del aborto, bueno, había sido rechazado en el 18, después es para realzar el tema del aborto y dejarlo bien clarito, y para dejarnos y decirnos a todos nosotros que si alguno se atrevía a hacer lo mismo o a ir en contra, ya sabían cuál iba a ser el resultado, ¿no? Todos lo entendimos así. Así que sí, definitivamente. Me permite, doctora, decir una pequeña cosita acerca del libro. El doctor Esteban lo mostró recién. Me parece muy importante que se sepa que ese libro no tiene fines de dinero, ¿sí? No tiene fines de lucro, porque las ganancias por las ventas de ese libro van a la red 0800 Vida de protección del embarazo vulnerable, ¿sí? Es decir, aquellas pacientes que el Estado está dejando desamparadas, que son las que tienen un embarazo en situaciones de vulnerabilidad, se contactan con esta gente y ellos le pueden llevar alguna solución, le comentan cuáles son las alternativas antes de ir a abortar, o a decisiones que necesariamente van a dejar una lesión sobre todo en la salud emocional de las pacientes. Así que esto es muy importante. Sabemos que la situación no ha sido fácil, pero si podemos hacer algo bueno con todo esto, y es ayudar a la gente que ayuda, bueno, la determinación del doctor Torres fue buenísima, la comparto plenamente, y me parece importante que se sepa que esto no es
una cuestión lucrativa, no ganamos nada, ni mucho menos. Lo que sí ganamos es que se sepa la verdad, lo que sí ganamos es que la gente tenga acceso a las partes que los diarios no difundieron, que la gente tenga acceso a saber qué es lo que realmente pasó en esas audiencias, de saber por qué nunca se habló de esta intención que tuvo la paciente en conocer o tal vez en recuperar al niño. Esas cosas nadie habló, nadie dijo nada de eso. Y creo que es una canallada no llevar, sobre todo pensando en los medios de comunicación, no llevar la verdad absoluta a la gente que realmente va a establecer un criterio muy equivocado. Bien, bien, doctor. Bueno, ya creo que bueno, que ya no queremos sacarle más tiempo, creo que ya ha contestado todas nuestras inquietudes, nuestras preguntas para que la gente conozca el caso. Y bueno, sí, yo no quiero dejar de despedirme sin antes, bueno, comentarles que a raíz de lo que le pasó a usted en el juicio, eso hizo que se levante una gran marea celeste, o sea, una gran marea que defienda la vida, que no solamente hizo impacto acá en Argentina, sino que en todo lo que es Latinoamérica. Yo sigo muchas redes sociales a favor de la vida en México, Colombia, y bueno, muchas veces han comentado que usted es un gran referente. Así que no solamente usted ha salvado una vida, y yo creo que ha salvado millones. Usted, creo que usted sabe, o el impacto que ha tenido en este siglo, porque realmente eso motivó a muchas personas. A raíz de lo que pasó, se han creado muchos estos centros de 0800, ayuda a la mujer vulnerable. Realmente es un huracán, un tsunami a favor de la vida. Somos la gran mayoría, solo creo que es el muy poco porcentaje, que es lo que manejan los medios de comunicación y lo que tiene un poquito la voz, o sea, que ellos pueden acceder, ¿no? Pero con las redes sociales, con estas charlas que se generan, y es muy importante lo que usted hizo. Y también del libro, yo lo escuché al doctor Damián, o sea, en muchas conferencias, que ha dicho que los fondos de esos libros van destinados a esta ayuda que usted ha comentado, ¿no? Así que bueno, de mi parte, yo le digo muchas gracias porque ha marcado el comienzo de algo grande. Y bueno, perdón, que me tome, se han conectado gente de Ecuador, de Francia, de México, de Colombia, del Plata. Así que bueno, doctor, de mi parte, muchas gracias y bueno, adelante. Muchísimas gracias, Gracias a Eli. Esteban. Muy Y bueno, conmovedoras tus palabras. Uno no anda en esta vida pensando que salva millones de personas, ni mucho menos. Yo simplemente soy un médico, simplemente hago mi trabajo, no llevo como fundamento ningún tipo de ideología, ni mucho menos, pero la vida me ha puesto en esta situación y ante la disyuntiva de ponerme una camiseta, ante la disyuntiva de ponerme en un lugar determinado, siempre voy a estar en el lugar de defensa de la vida. No se me ocurre alternativa que justifique la muerte de nadie. De manera que muchas gracias, Esteban, por sus palabras. La verdad que son muy grosas, así que agradezco muchísimo. Y sí, si esto puede iniciar una reacción en cadena y que aquellos sectores que defendemos la vida
podamos levantar la voz y decir, este es el camino, ojalá que así sea. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doc. Bueno, Doc, para ir terminando, como dijo Esteban, el chat está prendido a fuego. Le voy a leer algunos comentarios, así como para cerrar. Doctor dice, gracias doctor por su valentía y permanecer firme en sus convicciones. Gracias doctor, tremendo testimonio y valentía digna de admirar y de imitar, ¿no? Y así un montón de agradecimientos, sí, agradecimientos, perdón, no me sale la palabra en español, un montón para que siga adelante. Y como dijo Esteban, no solo en Latinoamérica, yo estoy en Francia y yo he leído un artículo en francés contando su testimonio. Qué increíble, increíble. La verdad que el impacto de esto es increíble. Tal vez es el tiro por la culata de aquello que quisieron hacer en su momento castigando a un médico. Pues bien, no les ha salido nada bien porque esto ha movilizado a muchísima gente. Desde un primer momento se decía que Argentina era uno de los puntales principales de cara a Latinoamérica para instalar el aborto. Las cosas no les está saliendo muy bien, que digamos, y espero que realmente sigan los fracasos del movimiento abortista, porque eso va a significar de que van a potenciarse y van a multiplicarse las voces en defensa de la vida. Así que es mi humilde aporte, mi granito de arena. Y bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que apoyan en el lugar donde estén, en el idioma que sea. Muchísimas gracias. Y sí, a seguir adelante. Esto, como dije al principio, esto es una lucha que recién comienza. Y como digo siempre, es una batalla que no tiene víctimas, sino que tiene vidas salvadas. Y eso es lo mejor que podemos esperar de nosotros. Buenísimo. Y antes también quería agradecer también a Elizabeth, que ha sido la interpretación en lengua de señas para que también su caso pueda ser escuchado con manos, ¿no? Así que muchas gracias, Elizabeth, Importantísimo. por tu gracias, intervención. Eli. Y doctor, así que para terminar, muchas gracias. Yo me quiero tomar el atrevimiento de agradecerle en nombre de todos los que amamos y defendemos la vida, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo. Y como usted dice siempre que usted hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero gracias por haber hecho lo que tenía que hacer. Así que... Gracias, Sandra. Gracias por tus palabras. Muchas gracias. Y bueno, Doc, si quiere terminar, así terminamos, decir unas últimas dos palabras. Simplemente agradecer nuevamente a todos los que apoyan, simplemente instar a todos aquellos que tienen alguna pequeña intención de defender la vida, hacerlo. Hay muchas maneras de cuidar al otro y creo que ninguna de ellas justifica la muerte. Así que seamos inteligentes a la hora de saber a quién estamos escuchando, cuál es el mensaje que nos quieren dejar y seamos firmes a la hora de decir la muerte no soluciona nada. Creo que ese es un buen comienzo y de nosotros, de nuestra pequeña conducta, puede depender la vida de muchos. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo, los doctores, María Eugenia, Esteban, muy, muy agradecido por sus preguntas. Sandra, muchísimas gracias. Y Elizabeth, también a vos por ser tan amables todos. Y hasta cada momento, ojalá que esto se repita, tal vez podamos hablar de otras cosas más adelante, pero no agotemos tampoco el tiempo de la gente. Gracias a cada uno de los que prestaron un ratito de su vida para escuchar este humilde testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doc.
médico.